El llamado divino para tu vida. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más grande esperándote? ¿Que tu vida tiene un propósito oculto que aún no ha sido revelado? ¿Qué pasaría si te dijera que Dios tiene un plan secreto para ti? Algo que está más allá de tu comprensión, pero que puede cambiar completamente tu destino. Hoy vamos a sumergirnos en las Escrituras y explorar cómo Dios nos habla, cómo nos revela su plan y qué debemos hacer para finalmente comprender y seguir ese propósito divino. La Biblia nos muestra que Dios siempre ha tenido planes específicos para cada uno de sus hijos. Desde los patriarcas hasta los discípulos de Jesús, cada uno de ellos fue llamado a una misión única, a menudo sin siquiera comprender plenamente lo que Dios estaba preparando. Y de la misma manera, Dios tiene algo reservado para ti. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos discernir este plan oculto? Muchas veces pasamos por momentos difíciles, enfrentamos retos, sentimos que las puertas están cerradas y que estamos solos. Pero ¿qué pasa si estos momentos son en realidad parte del plan de Dios? ¿Y si las dificultades son un entrenamiento para algo más grande? El Señor nunca nos abandona y cada lucha tiene un propósito. Como está escrito en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de paz y no de mal, para daros un fin y una esperanza. Pero comprender este plan no es automático, requiere fe, entrega y sobre todo una conexión real con Dios. Muchas veces estamos tan ocupados con el ajetreo de la vida que no nos damos cuenta de las señales divinas que nos rodean. Dios habla de muchas maneras, a través de la Biblia, a través de las circunstancias, a través de los sueños, a través de las personas que nos rodean e incluso en el silencio. Hoy exploraremos cómo reconocer estas señales, cómo entender la voluntad de Dios y cómo abrir nuestros ojos espirituales para ver lo que antes estaba oculto. Este es un llamado para que despiertes a la misión que Dios tiene para tu vida. ¿Estás listo? Así que sumergámonos juntos en este viaje, cómo Dios revela sus planes, las señales que debes observar. Muchas personas viven sus vidas sin notar nunca las señales que Dios les envía. Oran, piden respuestas, pero cuando Dios responde, no lo reconocen. ¿Alguna vez has sentido que le pediste algo a Dios y Él parecía guardar silencio? ¿O que ciertas situaciones se estaban presentando de manera inesperada, pero no sabías si era una señal de Él o solo coincidencia? La verdad es que Dios habla todo el tiempo. El problema no es la falta de respuesta, sino más bien nuestra falta de sensibilidad para percibir. Dios revela su plan de muchas maneras, y una de las más poderosas es a través de su palabra. La Biblia es una guía viva que contiene principios eternos que pueden mostrarnos exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Un claro ejemplo de esto está en la vida de José. Cuando era joven, tenía sueños que le mostraban que un día sería un líder poderoso. Pero en lugar de entender esto como una señal inmediata de gloria, tuvo que pasar por la traición, la esclavitud y el encarcelamiento antes de ver finalmente el cumplimiento de la promesa. El plan de Dios estuvo ahí desde el principio, pero se reveló progresivamente. A nosotros también nos pasa esto. A veces estamos llamados a algo grande, pero el camino para llegar allí no es sencillo. Dios puede permitir desafíos, puertas cerradas y tiempos de espera para prepararnos. Si José hubiera llegado a ser gobernador de Egipto sin pasar antes por dificultades, no habría tenido la madurez para gestionar todo eso. Otra señal clara que Dios usa para revelar su plan es la inquietud en el corazón. A menudo sentimos que algo necesita cambiar, que no estamos en el lugar correcto o que hay algo más grande esperándonos. Esta inquietud puede ser Dios llamándonos a un nuevo nivel, pero si la ignoramos, permanecemos estancados.
Además, Dios también usa personas para dirigirnos. Quizás has recibido palabras de amigos, líderes espirituales o incluso desconocidos que han aportado claridad a alguna situación de tu vida. Dios usa a las personas para hablarnos, tal como usó a Moisés para liberar a los israelitas y a Juan el Bautista para preparar el camino para Jesús. El problema es que a menudo queremos que Dios nos revele todo de una vez, sin que tengamos que dar pasos de fe. Pero la Biblia nos enseña que Dios ilumina nuestro camino poco a poco, como está escrito en el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto significa que Él no nos da la visión completa del plan, sino solo lo suficiente para el siguiente paso. Si te sientes perdido, pídele a Dios que ilumine el siguiente paso y confía en que Él te está guiando. Ahora que entendemos cómo Dios revela su plan, en el siguiente bloque hablaremos de los obstáculos que pueden impedirte ver este propósito y cómo superarlos. Los obstáculos que te impiden ver el plan de Dios. Incluso cuando Dios nos está revelando algo, hay barreras que pueden impedirnos verlo con claridad. A menudo, no es que Dios esté en silencio, sino que hay ruidos a nuestro alrededor que nos distraen de su voz. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de orar y buscar respuestas, algo parece estar bloqueando tu comprensión de lo que Dios quiere para tu vida? Estos bloques pueden venir en muchas formas. La primera y más peligrosa de ellas es la duda. Cuando cuestionamos constantemente si Dios realmente nos está guiando, creamos un ambiente de inseguridad espiritual. Esto le sucedió a Pedro cuando caminó sobre el agua. Comenzó a caminar con fe, pero tan pronto como miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. El problema no fue la tormenta, sino la duda que le hizo apartar la mirada de Jesús. Otro gran obstáculo es el miedo. Muchas personas sienten en su corazón que Dios las está llamando a un propósito mayor, pero están paralizadas por el miedo a lo desconocido. Acordaos de Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Egipto, su primera reacción fue cuestionar su capacidad. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Éxodo 3:11. Dios no elige a los capaces, Él da poder a los elegidos. Si el miedo te ha estado frenando, debes saber que Dios ya ha preparado todo lo que necesitas para cumplir su propósito. Además, el pecado también puede cegarnos a los planes de Dios. Cuando vivimos lejos de los principios divinos, nuestra visión espiritual se nubla. El rey Saúl es un ejemplo de esto. Comenzó bien, ungido por Dios, pero cuando se desvió y actuó fuera de la voluntad del Señor, perdió su llamado y fue reemplazado por David. Las distracciones del mundo son otra barrera poderosa. En una época en la que estamos constantemente bombardeados por información, redes sociales, entretenimiento y preocupaciones cotidianas, es fácil perder nuestra sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Si queremos entender su plan, necesitamos crear momentos de silencio y comunión con Él. Por último, hay un bloqueo que muchas personas no se dan cuenta: la impaciencia. Dios tiene un tiempo perfecto para todo, y muchas veces queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo. Abraham y Sara no esperaron el tiempo de Dios y trataron de ayudar a la promesa dando a luz a Ismael. Esto provocó conflictos que continúan hasta el día de hoy. Si Dios ha prometido algo para tu vida, confía en que lo cumplirá en el tiempo adecuado. Ahora que hemos identificado los obstáculos, en el siguiente bloque hablaremos de cómo superarlos y alinearnos plenamente con los planes de Dios. Cómo superar obstáculos y alinearse con el plan de Dios. Si has notado que algunos de estos obstáculos te han impedido ver el plan de Dios, la buena noticia es que hay maneras de superarlos.
El primer paso es buscar una relación más profunda con Él. El Señor nos promete en Jeremías 29:13, «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Entonces, ¿cómo podemos alinearnos con el plan de Dios y eliminar las barreras que nos impiden ver su voluntad? 1. Fortalece tu fe y rechaza la duda. La duda no viene de Dios. Si sientes incertidumbre sobre los planes del Señor, acude a la palabra. Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lea las Escrituras diariamente, memorice versículos y declare promesas sobre su vida. Cuanto más te sumerjas en la palabra, más crecerá tu fe, y menos lugar habrá para la duda. Un ejercicio poderoso es llevar un diario espiritual. Escribe las ocasiones en que Dios respondió tus oraciones, te liberó o te habló de alguna manera. Cuando surja la duda, relee estos registros y recuerda cómo Dios siempre ha estado a tu lado. 2. Superar el miedo con la confianza en Dios. El miedo puede ser una prisión, pero la Biblia nos enseña que el perfecto amor echa fuera todo temor. 1 Juan 4:18. El amor de Dios es perfecto, y cuando confiamos en Él, no necesitamos temer a lo desconocido. Piense en Josué. Cuando Moisés murió, Dios le dio una gran responsabilidad: guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero Josué tenía miedo. Por eso Dios le dijo: «¿No te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente. No temas ni desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué 1:9. Si Dios ha puesto un llamado en tu corazón, ve sin temor. Él ya ha preparado el camino antes de que tú des el primer paso. 3. Arrepiéntete y alinea tu vida con los principios de Dios. Si hay algo en tu vida que no agrada a Dios, ahora es el tiempo de cambiarlo. El pecado crea barreras entre nosotros y el Señor. Pero la buena noticia es que Dios siempre está listo para perdonar y restaurar. En Isaías 1:18 Él nos invita: «Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». No importa lo que sucedió en tu pasado, Dios puede restaurar tu vida hoy. Pide perdón y decide caminar en santidad. 4. Elimina las distracciones y busca la presencia de Dios. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque hay mucho ruido a nuestro alrededor. Siempre estamos ocupados con las redes sociales, el trabajo, los compromisos y el entretenimiento. Pero la Biblia nos enseña que Dios habla en silencio. En 1 Reyes 19:11-12, Elías esperaba escuchar a Dios en medio del y fuerte viento, el terremoto y el fuego, pero el Señor le habló a través de un suave susurro. Desafíate a crear momentos de silencio e intimidad con Dios. Reserva tiempo para la oración, la alabanza y la meditación en la palabra. Cuanto más tiempo pases con Él, más sensible te volverás a su voz. 5. Confía en el tiempo de Dios y no te predigas. Muchas personas pierden la bendición porque no tienen la paciencia para esperar el momento adecuado. Pero la Biblia nos enseña en Eclesiastés 3:11 que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Por favor, espere pacientemente. Si Él prometió algo, lo cumplirá. No intentes resolverlo con tus propias fuerzas. Simplemente confía y permanece firme en la fe. Ahora que entendemos cómo alinearnos al plan de Dios, en el siguiente bloque hablaremos de las señales que Él nos da para mostrarnos que estamos en el camino correcto. Las señales de que estás en el camino correcto, en el plan de Dios. A menudo nos preguntamos: ¿estoy siguiendo el plan de Dios para mi vida?
La verdad es que el Señor no nos deja sin respuestas. Él nos da señales claras de que estamos en el camino correcto, pero debemos estar alerta para reconocerlos. Si ya has comenzado a alinear tu vida con los principios de Dios y quieres saber si estás en el camino correcto, presta atención a estas señales que Dios coloca en tu caminar. 1. Paz interior, incluso en medio de las dificultades. Una de las señales más claras de que estás dentro del plan de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, la Biblia nos enseña que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no significa que no enfrentarás desafíos. Por el contrario, a veces los mayores desafíos surgen cuando estamos en el camino correcto. Pero incluso frente a las dificultades, sientes una seguridad interior, una convicción de que Dios tiene el control. Pensemos en Jesús en medio de la tormenta. Mientras los discípulos estaban desesperados, Él dormía pacíficamente en la barca. Esto es, porque Él sabía que nada podría detener el propósito de Dios en su vida. Si sientes esta paz, incluso cuando enfrentas desafíos, esto podría ser una gran señal de que Dios está guiando tu camino. 2. Confirmaciones a través de la palabra y las personas. Dios habla de muchas maneras, pero la principal es a través de su palabra. Muchas veces, cuando buscamos dirección, Él nos responde directamente a través de las Escrituras. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de abrir tu Biblia y encontrar un versículo que parecía hablarte exactamente a ti? Esto no es casualidad, es Dios guiando tu camino. Además, Dios usa a las personas para darnos confirmaciones. Alguien puede decir algo que se conecte exactamente con lo que usted estaba orando, o un pastor puede predicar sobre un tema que responda a su pregunta. En Proverbios 15:22, la Biblia nos dice: los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros prosperan. Si Dios ha puesto a tu alrededor personas sabias para confirmarte el camino, presta atención, Él te está hablando. 3. Puertas que se abren sobrenaturalmente. Otra señal de que estás en el camino correcto es cuando las puertas se abren inesperadamente. Cuando Dios quiere que sigas una dirección, crea oportunidades que nunca podrías lograr por tu cuenta. En Apocalipsis 3:8, Él declara: He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esto significa que, cuando Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, ninguna fuerza opuesta puede detenerlo. Abre puertas en los momentos adecuados, sin que tengas que forzar nada. Si has estado orando por algo y de repente comienzan a surgir oportunidades sin ninguna explicación lógica, esto podría ser una señal de que Dios te está guiando. 4. Crecimiento espiritual y transformación de la vida. Otra señal clara de que estás dentro del plan de Dios es el crecimiento espiritual. Si tu intimidad con Dios está creciendo, tu fe es más fuerte y tu vida se está transformando, es porque Él te está moldeando para algo mayor. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 3:18 que a medida que nos acercamos a Dios, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Si notas que tu mentalidad está cambiando, que viejos hábitos están quedando atrás y que tu amor por Dios está creciendo, esto es una evidencia de que estás en el camino correcto. Ataques espirituales y oposición. Puede parecer extraño, pero una de las mayores señales de que estás en el plan de Dios es cuando comienzas a enfrentar resistencia y ataques espirituales. Al enemigo no le importan los que están cómodos, sino que trata de obstaculizar a los que avanzan en el propósito divino.
Si usted comienza a enfrentar desafíos inesperados poco después de decidir seguir la voluntad de Dios, no se desanime. En Juan 16:33, Jesús nos advierte: «En este mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esto significa que las dificultades no son señales de que Dios te ha abandonado. Por el contrario, pueden ser indicaciones de que estás tan alineado con su propósito que el enemigo está tratando de detenerte. Si enfrentas dificultades, sigue adelante. Dios tiene el control y tu victoria ya ha sido decretada. 6. Un profundo sentido de propósito y dirección. Muchas personas pasan por la vida sintiendo que les falta algo, como si siempre estuvieran buscando algo que nunca encuentran. Pero cuando estás en el plan de Dios, eso cambia. Sientes un propósito claro, una certeza de que estás en el camino correcto. En Jeremías 1:5, Dios dice: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te presté». Si has comenzado a sentir un sentido de propósito, una motivación para hacer algo específico y un deseo ardiente de seguir una determinada dirección, puede ser que Dios esté confirmando el camino para ti. 7. Frutos visibles e impacto en la vida de otras personas. Jesús dijo en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conoceréis». Esto significa que cuando estamos en el camino correcto, nuestra vida comienza a dar frutos visibles. Estos frutos pueden manifestarse de varias formas. Empiezas a ayudar e impactar a otras personas. Tu familia nota un cambio positivo en ti. La gente comienza a inspirarse con tu testimonio. Tu influencia comienza a crecer naturalmente. Si tu vida ha producido fruto para el reino de Dios, eso es una fuerte indicación de que estás donde Él quiere que estés. Dios no nos deja en la oscuridad. Él siempre nos da señales para que podamos reconocer si estamos en el camino correcto. Si notas que muchas de estas señales están presentes en tu vida, mantente fuerte. Dios está guiando tu viaje. En el siguiente bloque hablaremos de cómo perseverar aun cuando las señales no parezcan claras y cómo seguir confiando en los tiempos de Dios. Cómo perseverar cuando las señales no parecen claras. Aunque sabemos que Dios nos da señales para reconocer su plan, hay momentos en que todo parece confuso. Podemos preguntarnos: «Dios, ¿estoy realmente en el camino correcto?». En estos momentos pueden surgir dudas y hacernos cuestionar nuestras decisiones. ¿Qué hacer cuando las señales no parecen claras? ¿Cómo podemos mantenernos fuertes, incluso cuando no podemos ver el camino? 1. Confía en el carácter de Dios, no solo en las señales. Una de las mayores trampas espirituales es confiar únicamente en las señales para tener fe. Por supuesto, Dios nos da confirmaciones, pero nuestra confianza no debe basarse en ellas, sino en su carácter. La Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38. Esto significa que no siempre tendremos todas las respuestas. Antes de seguir adelante, a veces Dios nos pide que confiemos sin ver. Si no ves las señales que te gustaría, recuerda, Dios sigue siendo el mismo. Él es fiel en cumplir sus promesas. 2. Sigue orando y buscando la guía de Dios. Cuando la dirección parece no estar clara, lo mejor es profundizar en la oración. Jesús nos enseñó en Mateo 7:107, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Esto significa que debemos insistir en buscar la voluntad de Dios. Si la respuesta no llega, no significa que Él no esté escuchando. Dios a menudo usa el silencio para fortalecer nuestra fe. 3. No tomes decisiones basadas en el miedo o la impaciencia.
Cuando no podemos ver las señales claramente, la tentación es actuar impulsivamente. Queremos respuestas rápidas y terminamos tomando decisiones apresuradas. El problema es que las decisiones basadas en el miedo o la impaciencia a menudo nos alejan del plan de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye a: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa que incluso cuando no podemos ver el camino, Dios continúa guiando nuestros pasos. 4. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Si estás en un momento de incertidumbre, mira hacia atrás y recuerda cómo Dios te ha guiado antes. Él no cambia. El mismo Dios que te abrió puertas en el pasado continuará guiándote. En Deuteronomio 31:8 está escrito: el Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes. Si Dios fue fiel antes, será fiel ahora. 5. Espera el tiempo de Dios. Muchas veces, la razón por la que no vemos las señales es porque todavía no es el momento adecuado. Dios trabaja con un reloj diferente al nuestro. Isaías 55:8-9 nos lo recuerda. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si la respuesta no llega, sigue confiando. Dios sabe el momento exacto para actuar. Dios está trabajando incluso cuando no lo ves. Dios tiene un plan oculto para tu vida, pero quiere que confíes en Él, incluso cuando no entiendas todo. Recordar: si tienes paz interior, estás en el camino correcto. Si Dios ha confirmado algo a través de la palabra y de las personas, Él te está hablando a ti. Si las puertas se abren, Dios está actuando. Si tu vida está dando fruto, estás avanzando en su plan. Si estás enfrentando dificultades, puede ser una señal de que estás en el camino correcto. ¿Qué debes hacer ahora? Continúen buscando, confiando y esperando en el Señor. Su tiempo es perfecto y sus promesas nunca fallan. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra. Deja tu comentario a continuación y cuéntanos, ¿has notado alguna de estas señales en tu vida? Queremos escuchar tu testimonio. Suscríbete al canal para más mensajes que fortalecerán tu fe. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.